malgré ses blessures. Ustedes ya saben que cada 2 jueves en el Hoy por Hoy trazamos 2 líneas tangentes. Invitamos a 2 personas cuyas trayectorias vitales se acercan en un punto y discurren juntas durante un tiempo. Y la tangente de hoy parte de un momento de hace 12 años, cuando un hombre joven, inteligente, escritor, cineasta, llegó devastado a una clínica de desintoxicación y empezó un proceso de meses ingresado y luego de años en terapia que le salvó la vida y le cambió la cabeza. Y ese hombre es Javier Giner. Javi, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángels. Y la otra tangente es una de sus guías en ese largo proceso, Anaís López, socioterapeuta. Anaís, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Javi, tú decidiste contarlo todo en un libro que lleva por título Yo Adicto, lo has publicado en la editorial Paidós. ¿Tú consultaste con Anaís si hacer esto, si contarlo todo era conveniente? Sí, de hecho, bueno, en el libro lo cuento que he tenido la inmensa suerte y el honor de que Anaís, después de ser la mujer que literalmente me salva la vida y me saca del hoyo, ahora le puedo llamar una amiga. Entonces es verdad que hablamos mucho, y yo le comenté el tema del proyecto y no solo eso, Ángels, Anaís realmente es la primera persona que lee el libro, antes que mi familia, antes que todo el mundo. Entonces sí, ha estado muy presente no solo durante buena parte de mi vida, sino que además también en el proceso creativo de dar forma al libro. Y cuando lees el libro, Anaís, eres la primera persona. ¿Qué Javi ves en ese libro? Bueno, veo a un Javi cambiado totalmente. Yo cuando la primera vez que vi a Javi estaba totalmente destrozado. Ahora es una persona valiente que se atreve a hacer lo que se ha atrevido a hacer. Solamente con leer el libro te das cuenta del proceso tan bueno que ha hecho durante tanto tiempo. Javi, ¿te daba miedo saber cómo iba a ser la persona que surgiera, que emergiera de la desintoxicación? Sí, de hecho, fíjate, en el libro lo cuento, ¿no? Yo hay un punto en el que aprendo a dejarme en manos de Anaís como mi educadora social primordial y en parte y a dejarme en manos también del equipo terapéutico, ¿no? O sea, como abandonar, entre comillas, mi inseguridad en mí mismo y perder el control, ¿no? O sea, dejar de lado el control, dejar de lado el ego y decir, todo esto me supera, estoy enfermo, no puedo con ello, no puedo solo, tengo que confiar en estas personas porque ellas son las que me van a guiar y me van a ayudar a salir de ahí. En ese proceso, es verdad, Ángels, que a mí, evidentemente todos participamos de muchos prejuicios en torno pues, a lo que puede ser una clínica de desintoxicación, a lo que puede ser un proceso terapéutico y tal, y yo muchas veces le decía a Anaís, yo recuerdo esas conversaciones en la clínica donde yo le decía, tía, es que yo no quiero ser un hippie, yo no quiero, ¿sabes? Yo no quiero salir de aquí en plan haciendo yoga, iluminado, es que yo no soy ese, tal, no sé qué. Y Anaís, de manera muy reveladora, me decía, Javi, que no, que es que no va de eso, que yo lo que quiero es que tú, o sea, que el Javi que salga de aquí sea el más Javi que nunca, ¿sabes? No se trataba tanto de hacerme un lavado de cerebro, para que nos entendamos, sino de rescatar al Javi que estaba ahí debajo, el Javi auténtico que la enfermedad había sepultado. Anaís, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo se rescata ese Javi auténtico? Primero, entiendo, y por lo que dice él, que ese Javi tiene que tener ganas de ser rescatado. Eso es lo primero. Y luego, ¿cuál es tu trabajo? Claro, para que un proceso funcione hay que tener 3 cosas que para mí son fundamentales, que es la humildad, la actitud y tiempo. Y con esas 3 cosas sí se puede trabajar. Es algo que él nos permitió cuando entrar. También es verdad que entró en unas condiciones ya de haber tocado fondo. Y sobre todo, lo primordial es que él entró pidiendo ayuda. Es decir, yo ya soy consciente de lo que me pasa y ahora sí, necesito ayuda. Y la ayuda es, aquí estoy, tal como soy y venga, ¿no? Es como yo siempre digo que son como pequeñas cebollas, ¿no? Donde hay que quitar capas y capas y capas hasta que aparezca la esencia, ¿no? Y todo eso es un trabajo, pues largo, de pico y pala. Él ha hablado de una relación de amistad entre los dos, Anaís. Claro, yo siempre he pensado que la relación entre el que quiere ser tratado y el que trata, bueno, pues tiene que ser una relación profesional, ¿no? ¿Cómo se cruza la amistad ahí? Claro, a ver, él cuando entra en todo momento, él ya sabe quién yo soy y cuál es mi papel. Y el límite fundamental es, yo soy tu terapeuta y no puedes pasar límites bajo ningún concepto. Cuando él sale de la clínica, después de muchísimos años, bueno, yo viajo a Madrid, él estaba en Madrid y bueno, pues quedamos para tomar un café.
pero ya no hablamos de, yo ya no voy a ser tu terapeuta porque él ya tiene su terapeuta una vez ha salido de Claro, la eso iba a clínica. preguntar, de si él necesita terapia después, tú ya no puedes ser. Si eres su amiga, no puedes ser su terapeuta. No, por supuesto, Total. Sí, muchísimo menos. si me dejáis decir una cosita, de hecho, esta tangente que nuestras vidas se cruzan muy íntimamente quiero decir, Anaís para mí es la referencia mientras yo estoy ingresado en esa clínica. En el momento en el que yo salgo de esa clínica, digamos que mi equipo de terapia cambia, ¿no? Entonces Anaís deja de ser mi terapeuta. Durante unos años nos mantenemos en contacto, pero de manera muy esporádica. Anaís yo siempre digo que es bruja, ¿no? Porque es que de repente me manda WhatsApps en plan de ¿qué tal vas? Y normalmente coinciden con días en los que yo no voy muy bien, ¿no? Sí, es verdad que pasa, eso pasa. Sí. Pero bueno, que es una cosa esporádica de colegueo, para que me entiendas, ¿no? Claro, yo durante todo este tiempo, evidentemente, por ejemplo, yo ahora mismo semanalmente voy a terapia, no relacionado con el tema de la adicción, sino bueno, pues por salud mental, como hacen millones de ciudadanos en el mundo. Evidentemente yo, por ejemplo, con esa persona con la que voy a terapia semanalmente no mantengo una amistad ni mantengo la relación que tengo con Anaís. Ya. Anaís, tú echaste a Javi de una de las primeras terapias de grupo a las que Sí. fue en el centro porque llegaba tarde, él se enfadó muchísimo. ¿Por qué era importante la puntualidad? Mira, los grupos de terapia tienen que ser espacios protegidos. Una vez que ahí se junta el grupo, se hablan cosas muy íntimas y eso se tiene que proteger. Entonces yo siempre pongo unas normas que es detrás de mí no entra nadie y eso lo tengo que mantener. ¿Qué es lo que pasa? Que Javi llegaba de hacer lo que le daba la gana, de no tener ni un solo límite en su vida. Claro, yo llego y le pongo un límite, le digo, no te voy a dejar entrar. Claro, eso no se lo había encontrado. El que alguien le dijera no entraba en sus planes. Le he hecho y yo mantengo y sostengo el límite. Da lo mismo como reacciones. Está bien que reacciones, porque en esa reacción es donde tú vas a aprender a ser responsable de lo que haces, a darte cuenta de cómo te estás sintiendo y qué haces con eso que estás sintiendo. Cuando hablamos de lo terapéutico en la parte educativa, que es la que yo trabajo, él habla muy bien en el libro de yo tengo que desaprender para aprender, ¿vale? Él está acostumbrado a conseguir las cosas a base de rabietas, a base de mentir, a base de manipular, que es lo que normalmente hacen. Entonces llega un momento en el que eso ya no te va a servir. Y además yo estoy para enseñarte. Y nadie, claro, la pregunta, Javi, ante este retrato que hace Anaís de cómo eras tú, ¿no? Acostumbrado a eso, a manipular, rabietas, a mentir, ¿nadie te descubría? Porque tú mantienes tu vida laboral siempre, por ejemplo, ¿no? No, fíjate, es que, a ver, yo, por ejemplo, también en el libro lo digo, ¿no? Es curioso cuánto hablamos los seres humanos y cuánta poca verdad hay en el 95% de las cosas que decimos, ¿no? Entonces, al final vivimos en una sociedad de la imagen, del disfraz, del personaje creado, ¿no? Y así nos relacionamos. Quiero decir, nos relacionamos muchas veces desde una superficie muy pactada con nosotros mismos, ¿no? Entonces, al final, no nos relacionamos desde quien realmente somos. Claro, yo, por ejemplo, Ángels, quiero decir, desde que el libro salió a la luz, ahora lo veníamos comentando Anaís y yo, ¿no? O sea, a mí me ha sorprendido tremendamente y no soy una persona ajena a esta problemática. Quiero decir que tengo muchas relaciones con personas que han sufrido adicciones, con profesionales que tratan, y a mí, a día de hoy, me sigue sorprendiendo la cantidad de gente que me está escribiendo a raíz de la salida de este libro, gente que yo incluso conocía en mi vida, que al haber leído el libro han tenido la valentía de escribirme un mensaje y decirme, Javi, gracias por el libro, yo también tenía este problema. Y de repente decir, ¿cómo que tú tenías también? Pero ¿no? Entonces, claro, al final... Lo ha dicho muy bien Anaís, ¿no? Yo creo que hay una parte de aprendizaje fundamental en un proceso de desintoxicación, más allá de sustancias, de actividades y de tal, que es reencontrarte contigo mismo y aprender a vincularte y a relacionarte desde esa esencia, ¿no? Y tú, Anaís, que llevas 30 años, escuchando ahora a Javi, lo que está explicando, tú que llevas 30 años haciendo terapia con adictos, ¿tú dirías que todos los procesos, ese proceso que está describiendo, que empezabas a describir tú y que terminaba él, que todos los procesos se parecen? No. Hay algunos que se parecen, pero no. Un proceso tiene que ser muy individual, porque cada paciente lleva un ritmo completamente diferente. Hay pacientes de alta exigencia, como puede ser Javi, donde se podía exigir muchísimo más,
y hay pacientes de baja exigencia. Y luego también tenemos menores y cada uno lleva su ritmo y hay que adaptarse al ritmo que tiene cada uno y a la capacidad de aprendizaje que cada uno tiene. No puedes hacer un tratamiento estándar porque no todo el mundo le funciona igual. ¿Y la recaída es siempre una mala noticia, Anaís? No tiene por qué ser una mala noticia. A veces se confunde porque pensamos que una recaída forma parte de un proceso. No es que forme parte de un proceso, pero en el proceso sí puede haber recaídas. No es una mala noticia. De hecho, a los familiares siempre les advertimos. Las posibilidades de recaídas pueden ser altas, pueden ser bajas, pero las hay. Y hay que prepararse para cuando vengan. No hay que hacer un drama, sino que cuando hay una recaída se tiene que trabajar. ¿Tú, Javi, tuviste recaída? No, yo entro, digamos que yo lo que tuve fueron 2 entradas en la clínica. Yo entré en agosto, entro 3 semanas un poco, donde yo incluso no me reconocía ni como toxicómano ni como adicto. Yo recuerdo ver a Anaís y decirle, yo no tengo que estar aquí con esta gente que está tan tronada y que no tiene nada que ver. Y entonces yo estoy 3 semanas ahí en la clínica como quien está en un spa rural, para que me entiendas, y entonces yo me voy. Y a los 6 meses vuelvo con la cabeza agacha y diciendo, pues mira, teníais razón, sí, tengo este problema, ¿no? Entonces, yo no sé si a eso le llamaría una recaída o es que ni siquiera pasé por la clínica, ¿no? Entonces, después del proceso yo no he tenido no la he tenido, la verdad. Sí es verdad, con lo que estaba diciendo ahora Anaís, es verdad que yo, por ejemplo, corrígeme si me equivoco, evidentemente, sí he tenido compañeros de proceso que han tenido recaídas, incluso que han tenido que volver a ingresar por la dimensión de esa recaída. Pero normalmente cuando alguien recae, puede ser una buena noticia en el sentido de que, para mí, lo que indica una recaída es que ha habido parte del trabajo que te lo has dejado sin hacer. Quiero decir, entonces también te digo, yo creo que tanto Anaís como el equipo terapéutico de la clínica a mí me dejaron salir. Yo de hecho no quería salir, o sea, yo de repente me daba miedo enfrentarme a lo que había fuera y tal, y la última parte del tratamiento era Anaís diciéndome todo el rato, tú puedes, que sí, que Javi, que estás preparado, que sí, ¿no? O sea, como dándome una confianza que yo en ese momento no tenía en mí mismo. Pero claro, o sea, yo creo que también ellos me dejan salir o me dan ese alta terapéutica porque me ven preparado para poder enfrentarme a todas las cosas que me esperan fuera y no recaer. Una recaída, Anaís, no quiere decir que no haya una curación posterior, que tú decías, sobre todo cómo reacciona, advertimos a la familia, porque es verdad que uno puede pensar, no lo va a conseguir, no tiene por qué ser así, o sea, una recaída no quiere decir que no haya una curación definitiva. No, una recaída no significa un fracaso en el tratamiento. Exacto. No lo es, no es un fracaso. Una recaída le puede permitir al paciente darse cuenta de cosas que no podía ver. Y que gracias a esa recaída pues es capaz de darse cuenta que no está preparado, que hay ciertas amistades con las que ya no tiene que contar, que hay ciertos espacios donde no puede ir, que el tema de las emociones a lo mejor no está del todo bien trabajado, que le faltan alguna serie de habilidades sociales, o a lo mejor es que no quiere dejar de consumir, que eso también nos lo hemos encontrado muchas veces. Y sí. Bueno, partamos de ser humildes, que es lo que realmente quieres hacer. Hace unas semanas, Javi, te indignabas con unas declaraciones de Miguel Bosé muy conocidas, las escuchamos. Hoy sí. Quiero consumir casi 2 gramos diario, más el fumar, María, éxtasis, en fin. ¿Y cómo lo dejas? Todo el mismo día, al mismo tiempo, subiendo unas escaleras hacia un escenario. ¿Por qué te enfadaron tanto estas declaraciones? Porque son falsas principalmente, quiero decir, porque es una especie de cuento de hadas dramatizado, ¿no? De como quien escribe un guión de una película con una epifanía y el giro final donde el héroe se salva, que son absolutamente una aberración, quiero decir, o sea, si ese consumo que tenía Miguel Bosé, que no tengo por qué dudar que es verdad, que fuese ese su consumo, ¿no? Estamos hablando de una persona con una toxicomanía profesional. Quiero decir, yo he estado ingresado en una clínica de desintoxicación y yo no he llegado a tener ese consumo de sustancias, ¿no? Entonces, si todo fuese tan fácil como lo contaba Miguel, entonces es que no habría un problema de adicción. Claro, porque un día te levantas y dices, hoy lo dejo. Claro, eso es. O sea, ¿qué quiere decir? Tú estás consumiendo... Es que además, quiero decir, o sea, estamos hablando de 20 años de consumo. O sea, no... Entonces, claro, sobre todo, a mí lo que más me enfada primero es que es mentira y segundo es que me parece muy egoísta y muy poco generoso. O sea, quiero decir, si tú vas a visibilizar esta enfermedad
que me parece fenomenal que lo hagas, porque tristemente es muy común. Pero si lo vas a hacer, hazlo con rigor, hazlo con empatía y sobre todo hazlo con generosidad y con verdad, ¿no? Porque yo tengo compañeros, y bueno, no te quiero decir la persona que está sentada aquí a mi lado, la cantidad de personas que no es que no hayan podido salir de las drogas, es que se han quedado por el camino. Se han quedado, o sea, estamos hablando de gente que muere. Entonces, claro, que venga Miguel Bosé diciendo que con fuerza mental un día tuvo una epifanía, pues tío, me parece muy ruin, me parece muy ruin. Anaís, ¿tú también piensas que hacen daño este tipo de declaraciones? Yo creo que hace mucho daño este tipo de declaraciones, porque además es una persona pública que habla en un espacio público que ve muchísima gente. No es real, no son palabras creíbles. Yo llevo muchos años viendo casos de todo tipo y no conozco absolutamente a nadie que de un día para otro haya podido dejar de consumir. Lo que sí que muchas veces hacen y creen que dejan de consumir es sustituir unas sustancias por otras. Ya. Pero no dejan. Pero de mantienen consumir. la adicción, siguen siendo unos adictos. Claro, un patrón de consumo a diario con esas cantidades no es real dejarlas. Esto no es como dejar de comer sal de un día para otro en las comidas. No se trata de eso. Hay que hacer un proceso Javi, terapéutico. ¿haces amigos? ¿Se hacen amigos en la clínica en una situación como esta? Sí, y además te tengo que decir que se hacen muy buenos amigos, porque un poco uniendo con lo que te decía antes, ¿no? de que estamos acostumbrados muchas veces a relacionarnos desde la superficialidad. Claro, en una clínica de desintoxicación es justamente lo contrario, es decir, te relacionas desde la herida, desde el dolor, quiero decir, o sea, yo de repente me relaciono con personas que de un día para otro conozco todos sus traumas, conozco todas sus inseguridades, conozco realmente quiénes son esas personas, sus pensamientos, su dolor. Entonces, claro, eso une muchísimo. Es cierto que de la misma manera que se hacen muy buenos amigos, también uno de mis grandes aprendizajes en la clínica, por ejemplo, también fue tener que decir adiós a ciertas personas que habían representado muchísimo en mi vida, pero que, pues bueno, pues lamentablemente ellos no salieron de esto y yo tuve que aprender a separarme de ellos. Porque eran un peligro para ti. Claro, porque si no me arrastraban, ¿no? Entonces, pero sí, yo de hecho ahora, a día de hoy, conservo a gente muy cercana. En el epílogo, Javi escribe que la superación de la adicción solo tiene 2 cimientos básicos, que es pedir ayuda y abstinencia total. Anaís, ¿hay suficiente ayuda disponible para quien la necesita? La hay, la hay. Sí que la hay, pero sí que es verdad que se necesitaría muchísimo más. Eso sí que es real, porque hay mucha población y los recursos realmente son escasos. Sí que yo no sé cómo estarán ahora las listas de espera, pero cuando yo trabajaba en el ámbito público sí que hay listas de espera grandes. Claro. Y no todo el mundo se puede pagar una rehabilitación privada. Sí, es la realidad, pero sí que hay recursos y con muy buenos profesionales, pero sí que es verdad que se necesitaría muchísimo. Hay que invertir en salud, o sea, la toxicomanía es una enfermedad y como tal hay que invertir en ella, en recursos, en espacios, en profesionales. También dices, Javi, que tenías miedo que la publicación del libro te convirtiera, atención, en El Intenso, en el primo vasco de Kornilov. ¿Cómo ha recibido la gente el libro? Pues, ¿Has superado ese miedo? Sí, no. Ahora de repente, quiero decir, el riesgo es que de repente me crea Kornilov, porque no, quiero decir, o sea, sí, no, estoy recibiendo, o sea, bueno, ahora también lo comentábamos con Anaís tomándonos un café fuera, que yo estoy flipando, la verdad, estoy flipando porque se me está recibiendo con muchísimo cariño, no solo, o sea, por parte de la gente y por parte de vosotros los periodistas. Porque, bueno, a ver, al final este libro es mi testimonio, pero esto va más allá de mi libro y de yo. Quiero decir, de mí como persona, como autor y tal. Estamos hablando de una enfermedad absolutamente transversal, muchísimo más común de lo que queremos admitir o de lo que pensamos. Y entonces, la gran satisfacción no es tanto a un nivel de megalomanía o de ego mío, sino de que se ponga esto encima de la mesa, ¿sabes? Y que se hable de ello. Que se visibilice. Sí, Javier Giner, autor de Yo Adicto, publicado por Paidós, y Anaís López, socioterapeuta. Muchísimas gracias por esta tangente, ha sido muy, muy interesante. Muchísima suerte a los dos. A ti, Ángel, un beso gracias. grande.